Lo primero, un inciso. Tenemos que vigilar las letras porque había en alguna parte que los acentos estaban mal colocados y al señor también le gusta la buena ortografía. Y acabado esto, hoy me gustaría empezar hablando sobre la memoria. No sé si a algunos de vosotros os pasa como a mí, que os olvidáis de algunas cosas. Cuando tenéis una cita médica os olvidáis. Cuando ponéis la lavadora y luego hay que recogerla os olvidáis. Yo tengo que ponerme alarmas porque si no me olvido. Incluso una vez había quedado con un amigo por la tarde para ir a jugar al baloncesto y me olvidé y dejé a mi amigo tirado toda la tarde esperando por mí. Y al día siguiente me dijo, ¿qué? ¿No íbamos a jugar? Y yo, uy, perdón, me olvidé. Y es que somos olvidadizos, por lo menos a mí me pasa. La memoria es algo muy frágil. De hecho, ahora en nuestra familia estamos viviendo un episodio en el que mi abuela empieza a olvidarse de los episodios más recientes y claro, es duro porque a veces no se acuerda que estuviste con ella o no se acuerda, te confunde a mí me confunde con mi tío, a mi hermano con mi padre. Ian piensa que soy yo de pequeño, entonces hay episodios en los que da pena y realmente es como si mi abuela empezara a dejar de ser mi abuela y simplemente fuera el cuerpo de mi abuela, pero su mente pues se empieza a ir. Y somos olvidadizos y la memoria es algo que también nos ayuda a saber quiénes somos, porque nos ayuda a revivir experiencias pasadas, nos ayuda a recordar dónde estamos, qué hicimos. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, para aquellos que no lo sepan. La semana pasada vimos Deuteronomio 10 y hoy toca Deuteronomio 11, para que podáis ir abriéndolo en vuestras Biblias. Vamos a ver hoy que no somos los únicos que éramos olvidadizos. He dividido el pasaje de Deuteronomio 11 en 3 partes y una especie de cierre o conclusión. Y antes de empezar me gustaría recordar parte de lo que vimos la semana pasada en Deuteronomio 10 y leo 2 versículos. Deuteronomio 10, 17 y 18 voy a leer. Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Leo también el 19. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y leo también el 20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Pasamos entonces a Deuteronomio 11 con esto en nuestro pozo, en nuestra cabeza. No voy a leerlo entero porque son 32 capítulos y por amor al tiempo pues leeremos capítulos que iré diciéndoos. Y Deuteronomio 11 arranca diciendo con Moisés que después de haberle dicho al pueblo en el capítulo anterior cómo es ese Dios y lo que este Dios demanda de ellos, después de nombrar algunas de las cualidades de Dios, les recuerda que tienen que amar a Dios y seguir sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Este mismo Dios que, como hemos leído, no hace excepción de personas, que cuida de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de los que eran los estratos sociales más pobres de aquella época, personas que no tenían a alguien que les ofreciera un sustento. En definitiva, que Dios no deja tirado a nadie, que se preocupa por todos. Y ese es el Dios al que ellos deben amar. Un Dios todopoderoso, fuerte, que no les abandonó durante su travesía desde Egipto, pasando por el desierto hasta el lugar en el que están, a punto de acceder a la tierra prometida. Moisés recuerda a esta nueva generación las señales que ellos mismos habían visto, las señales, las obras que Dios hizo desde que salieron de Egipto. Me llama poderosamente la atención que una y otra vez Moisés les recuerda lo que han pasado, lo que han vivido, las cosas que fueron ocurriendo desde que salieron de Egipto hasta la inminente entrada en la tierra prometida. Una y otra vez a lo largo de los capítulos que hemos leído en Deuteronomio, en la mayoría de ellos, Moisés les recuerda al pueblo de Israel que fueron esclavos, que fue Dios quien les sacó de Egipto, que eran esclavos y que fue Dios quien les sacó de Egipto. Todo el rato recordando que fue Dios quien permitió que pudieran estar donde están, que dependían de Dios y que debían obedecerle, ya que sin Dios no iban a llegar a ninguna parte. Y tiene que recordárselo tantas veces porque ellos, al igual que nosotros, somos muy olvidadizos. Y si no nos recuerdan una y otra y así hasta millones de veces, nos vamos a olvidar. Y es probable que aunque nos lo recuerden millones de veces, nos vayamos a olvidar igualmente. Pero tenía que recordárselo, no fuera que cuando llegaran a esta tierra prometida, ellos se olvidaran del Dios que les había llevado hasta allí.
no fuera que cuando llegaran a la tierra prometida pensaran que todo lo que habían hecho había sido por su propia mano, que ellos habían elegido el camino, que ellos habían encontrado su propio alimento, su propio sustento, el agua. No vaya a ser que una vez lleguen a la tan ansiada tierra prometida se olviden de Dios y quieran hacer las cosas por su cuenta y a su manera. Moisés les da una lección de historia reciente para que no olviden al Dios que tienen que amar y lo que este Dios es capaz de hacer. Es curioso que les dice, no se lo digo a vuestros hijos, os lo digo a vosotros que lo habéis vivido. Así que de este modo se lo recuerda a ellos y también se lo enseña a los hijos que no habían vivido estas experiencias. Estos son algunos de los episodios que Moisés le recuerda al pueblo. En el versículo 3 podemos leer que dice lo que hizo en medio de Egipto, las 10 plagas: sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo, langosta, tiniebla y muerte de los primogénitos, dando como resultado el que pudieran salir de Egipto. Lo que hizo en el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel cruzó por el Mar Rojo en seco, con muros de agua a un lado y al otro. Y las aguas volvieron a su cauce y engulleron al ejército de Faraón, pudiendo los israelitas escapar de ellos. Esto lo podemos leer en Éxodo 14. En el versículo 5 nos nombra lo que hizo en el desierto: el estanque de Mara, el maná, el agua de la roca, las codornices, el castigo a Miriam, la vara de Aarón, la serpiente de bronce, la burra de Balaam. Todo esto lo podemos encontrar en Éxodo 15, 16, 17 y en Números 11, 12, 17, 21 y 22. Y por último, lo que hizo a Datán y a Abiram. Cuando Coré, junto a estos dos, fueron junto a Moisés y Aarón y les dijeron: oye, ¿quiénes sois vosotros para elegiros como líderes y grandes sacerdotes de Israel? ¿Quién os ha dado este privilegio? ¿Por qué vosotros venís aquí y decís que sois los líderes? Entonces Dios se le hizo elegir entre ellos y que Dios eligiera entre ellos y Moisés. Dios obviamente eligió a Moisés y Aarón porque era lo que ya tenía elegido. Y el resultado fue que estos tres fueron tragados por la tierra junto a sus familias, sus tiendas y todo lo que tenían. Y los que intentaron escapar fueron engullidos por las llamas. Esto podemos encontrarlo en Números 16. Moisés les recuerda algunas de las proezas que Dios hizo con ellos durante el camino. Proezas que hizo para que ellos pudieran proveerse de aquello que necesitaban, para sustentarse, para protegerlos, para liberarlos, pero también para castigar a aquellos que no habían obrado bien, para demostrar su grandeza, su poder, pero también su castigo, porque no se podía jugar con Dios. Y no se puede jugar con Dios. Ellos lo sabían. Sabían que Dios no es un sueño, no es una ilusión, no es un espejismo, no es un reflejo en el espejo, no es algo inventado. Es real, existe y está vivo. Tiene todo el poder y es capaz de hacer grandes prodigios. Ellos eran conocedores de ellos, porque lo habían visto con sus ojos, lo habían vivido, lo habían experimentado. Pero era necesario que Moisés le recordase que durante la travesía en el desierto, desde Egipto hasta donde estaban ahora, era Dios el que les había guiado. Y se lo recuerda para que no se olviden que este es el Dios al que deben amar. El versículo empieza diciendo: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Este es el Dios al que tienen que amar, un Dios todopoderoso, el que controla los cielos y la tierra. Este mismo Dios es el que le pide que le amemos. ¿Y cómo no vamos a amar a un Dios que es bueno? A un Dios que nos cuida, que nos da sustento, que nos ayuda a pasar por el desierto, que nos corrige cuando nos desviamos. ¿Cómo no vamos a amar a aquel que quiere y hace lo mejor para nosotros? Porque está claro, es más fácil amar a alguien que te trata bien. Alguien que es bueno, que te dice las cosas de buena manera, con buen tono, que te da muestras de amor, te ayuda, se preocupa por ti. Amar a alguien así es bastante fácil. Mucho más que amar a alguien que te hace daño, alguien que pasa de ti, que no te dedica tiempo, que no le importas, que te tiene como último recurso, que no se acuerda de ti. Es difícil amar a alguien así. Y si usamos la lógica humana, para nosotros tendría que ser mucho más fácil amar a Dios que para Dios amarnos a nosotros. Pero pasa del revés. Es Dios quien nos ama primero. A pesar de cómo somos nosotros, de las veces que le fallamos, que pasamos de Él, que no le dedicamos el tiempo, que lo tengamos como último recurso, Dios nos sigue amando y nos ama primero. Y somos nosotros el que tenemos que amar a alguien que es perfecto, que nos cuida, los que fallamos. Y es curioso que Dios le pide que lo amen, que tomemos la decisión de amarlo,
de querer amarlo. Podía haber pedido un montón de cosas, una cuantía de dinero, tener que aprobar un examen sobre la Biblia, tributos, impuestos, un alquiler por usar su propiedad, que es la tierra, pero no, nos pide que le amemos. Y es algo que puede hacer todo el mundo, algo que está en la mano de cualquiera. Cualquiera que quiera amarlo puede amarlo. Y es curioso que nos pide algo bueno, que es amar. Algo que va a ser bueno para nosotros y para las personas de nuestro alrededor. Que le amemos a Él, a nuestro Dios. ¿Y cómo se demuestra el amor? Amando. Y en este caso, el amor a Dios se demuestra cumpliendo las cosas y haciendo las cosas que le agradan. Y esto es lo difícil. Porque si tú dices que amas a Dios, pero no cumples con sus mandamientos, sus ordenanzas, estatutos y decretos, estás fallando. Y no es fácil, porque fallamos y volvemos a fallar. Nos olvidamos, a la vez que como el pueblo hizo, del Dios que nos acompañó y nos creemos mejores. Nos olvidamos de que si hemos llegado hasta donde hemos llegado, ha sido simple y llanamente porque Dios así lo ha permitido. Y lo mejor de todo es que no importa las veces que le fallemos y cuántas veces dejemos de amarlo, lo mucho que nos olvidemos de Él, porque Él nos ama y su amor es perfecto. Nos ama a pesar de que no estemos a la altura de lo que se espera de nosotros. Y su amor no falla. Nos ama todos los días y en todo momento. Nos ama tanto que a pesar de lo terribles que somos, de las veces que nos olvidamos de Él, decide enviar a su Hijo, a Jesús, a la tierra, para que muriera y nosotros pudiéramos tener una relación con Él, siendo Él perfecto como es y nosotros tan imperfectos. Pasamos a la segunda parte de los versículos 8 al 17, a la que he titulado El Dios que cumple y que quiere a lo mejor. Moisés advierte al pueblo de que debe guardar los mandamientos para ser fortalecidos, para poder entrar y poseer la tierra que Dios había jurado a sus padres y para que sus días sean prolongados en dicha tierra, la tierra prometida, la tierra que juró a sus padres, que tenían reservada para ellos. Y es que Dios cumple las promesas, no se olvida de su pueblo. Y nuevamente le recuerda de dónde vienen, de Egipto. Les dice que la tierra que van a poseer no es como la de Egipto. La tierra la que tienen delante de sus ojos fluye leche y fluye miel. Posteriormente enumera muchas de las virtudes de la tierra que van a poseer, una tierra que Dios cuida, que tiene los ojos puestos sobre ella, desde el principio del año hasta el fin. La tierra que Dios les da, la tierra a la cual Dios sustenta y mantiene, la tierra que Dios tiene preparado para ellos. Pero para obtener dicha tierra y que se mantenga igual de fértil y provechosa, hay que cumplir unos requisitos no fáciles. En el versículo 13 nos da la clave por la cual iban a obtener tales beneficios los israelitas. Fijaos que dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Las condiciones que se le imponen son verdaderamente difíciles, porque ¿quién va a obedecer cuidadosamente? ¿Quién va a servirle con todo su corazón y con todo el alma sin fallar ni una vez? Claro, esto no quiere decir que si yo se diera el caso de que cumpliera y obedeciera cuidadosamente, mi vida todo va a ir mejor, va a ser de color de rosa, no voy a tener ningún problema ni enfermedades, para nada. Empezando por el simple hecho que he nombrado anteriormente, que es humanamente imposible cumplir con toda la ley. Del mismo modo que es prácticamente imposible servirle con todo el corazón, con toda el alma, porque llegado el momento vamos a dudar, vamos a fallar. Tendremos momentos buenos y momentos malos, al igual que el resto de las personas. Tendremos enfermedades, deudas, hipotecas, conflictos, enfados, caprichos, malos pensamientos, ganas de estampar a más de uno contra la pared. Los cristianos no somos una especie de superhéroes con habilidades extraordinarias a los que siempre les va todo bien y que nunca fallan y que son infalibles. Nada más lejos. Es más, es mucho peor. Porque nosotros pretendemos agradar a Dios, un Dios que en teoría nos importa y le fallamos continuamente. Pero lo mejor de todo es que tenemos a este Dios que Él no falla, que está con nosotros en todo momento, en los buenos y en los malos momentos. Porque sí, vamos a tener buenos y malos momentos, pero lo que sí también tenemos y tendremos es a Dios que cuida de nosotros y nos dará la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. A veces esta lluvia llegará antes, a veces llegará después, a veces parecerá que nunca llega, pero las bendiciones de Dios siempre llegan. Y entonces podremos recoger nuestro grano, nuestro vino y nuestro aceite.
Luego dice, cuidado que el corazón no se infatúe. Una palabra muy bonita. De hecho, tuve que buscarla en el diccionario y yo buscaba el verbo mal y no aparecía la palabra y dije, ya están aquí en la Biblia inventándose palabras. Pero no, sí que existe. Quiere decir que no se vuelva fatuo, orgulloso, engreído. Es decir, que no vayamos a pensar que nos va mejor sin Dios, que podemos sin Él. Que no nos alejemos de su presencia, ya sea por desánimo, por pereza, por malas experiencias. No vaya a ser que alberguemos en nosotros el tan común y humano pensamiento de que no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos para hacer bien las cosas. ¿Cuántas veces me habré dicho o habré escuchado la frase de si quiero hacer algo bien, es mejor que lo haga yo mismo? Moisés les advierte al pueblo que se guarden también de no servir a dioses ajenos, que no se inclinen a ellos. Y claro, pienso en el día a día de hoy, ellos tenían esos dioses paganos, Astaré, Baal y todos esos, pero claro, nosotros hoy en día no seguimos ni a Odín, ni a Shiva, ni a Zeus, ni a Quetzalcóatl, ni a Materasu, ni ningún otro diosecillo. Pero igual sí que sigo a otros diosecillos que me quitan el tiempo necesario que tengo para estar con Dios. Igual si tengo que elegir entre ver un partido de fútbol o ir al culto de oración, igual sí que tengo que elegir entre salir el viernes de fiesta o ir al grupo de hogar. Igual si tengo que elegir entre ir el sábado por la mañana al estudio bíblico o quedarme en casa descansando. Si prefiero devorar libros o perderme horas viendo vídeos en el móvil en vez de leer la Biblia. Si prefiero hablar con mis amigos en línea en vez de hablar con Dios. Y es que lo fácil no es siempre lo correcto. Y aquello que nos supone un esfuerzo nos genera una satisfacción mayor cuando lo logramos. Muchas veces no nos apetece hacer las cosas de Dios, pero siempre va a ser lo mejor hacer las cosas de Dios. Porque si nos desviamos y nos apartamos de Dios, los únicos perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Y no quiere decir esto que nos vaya a ocurrir, como dice en el versículo 17, que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Que también podría ser que ocurriese, que de repente Galicia dejase de ser este vergel, de ser tan verde, y hubiera una sequía y se secase todo lo verde. Pudiera ser que ocurriera. Pero a lo que me refiero es que si nos apartamos de Dios, los que más lo vamos a sufrir vamos a ser nosotros. Porque no vamos a poder disfrutar de la bendición que supone poder caminar al lado del Dios que creó todo y tanto nos ama. Porque Él está con nosotros. Y quiere que disfrutemos de la buena tierra que nos tiene preparada en la eternidad junto a Él. Pero si no somos capaces de apartar un tiempo para Dios aquí en la tierra, ¿cómo vamos a querer estar toda una eternidad con Él en el cielo? La tercera parte, ya vamos terminando, versículos del 18 al 25, habla de su palabra. Vamos a ver 3 mandamientos y tres ordenanzas en la que se nos dice qué debemos hacer con la palabra que Dios nos da. Para los israelitas, en ese momento, la palabra era lo que Moisés les transmitía, lo que habían aprendido. Para nosotros, la palabra de Dios supone la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer, pues, con la Biblia? En primer lugar, la palabra y yo. Lo referente a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, a nuestro cuerpo. Nos indica que tenemos que empaparnos de su palabra, que nos la llevemos puesta, que sea parte de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mano y en nuestros ojos. Lo que lleva a pensar en nuestro corazón, creo yo que quiere decir nuestros deseos, nuestros anhelos. Que cuando queramos algo, sea conforme a su palabra. Nuestra alma, lo profundo de nuestro ser, lo que somos, lo que pensamos, todo aquello tiene que estar supervisado y anclado por y en la palabra de Dios. Señal en vuestra mano. Si es una señal, tiene que ser visible. Porque si yo voy por una carretera secundaria a 90 y de repente hay una señal girada y la señal decía que vienen curvas peligrosas, si yo no la veo, voy a seguir a 90 y seguramente cuando lleguen las curvas no voy a minorar la marcha y lo más probable es que me estampe. Por lo tanto, la palabra en nuestra mano debe ser visible, que la gente pueda verlo. Porque ¿de qué sirve una señal si nadie la ve?
Por último, frontales en tus ojos. Todo lo que vayas a ver, que sea a través de las gafas de la Biblia. Y no me refiero solo al hecho de ver películas, series, videojuegos, libros, cosas que sé que no son del todo sanas para mí, sino el hecho de que cuando yo vaya y vea una injusticia, vea a alguien con necesidad, sea capaz de ver a través de la palabra, queriendo ayudar a dicha persona, buscando amarla. La segunda ordenanza es que transmitamos la palabra a nuestros hijos, que hablemos de ella en cualquiera de las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, al sentarnos en casa, en la comida, de camino, antes de dormir y al despertar. Que la familia se empape también de la palabra. Los hijos dirán, sí, no me rayes, papá, ya me lo has dicho 40 veces, 80 veces, pero es algo que hay que hacer porque va a ser lo mejor para ellos. Y es curioso que en estos versículos nos dan 4 momentos en el día en el que podemos tener nuestro culto familiar o nuestro tiempo en familia con Dios. Al sentarse, entiendo que la mayoría de nosotros cuando vamos a comer lo hacemos sentados. No voy a ser alguien que lo haga con prisa, que lo tenga que hacer de pie. Yo a veces desayuno de pie porque o desayuno de pie o no me da tiempo de desayunar y no llego al colegio a la hora. Pero la mayoría nos sentamos y qué bueno que después de comer y después del postre, esa sobremesa, podamos estar hablando de cosas de Dios. O cuando vamos de viaje a algún sitio, a veces hacemos viajes de 1 hora en coche, media hora en coche, y aprovechar ese tiempo para también hablar sobre las cosas de Dios, sobre la Biblia. Antes de dormir, leerle historias para contar a los niños, historias bíblicas o historias misioneras. Y al levantarse, al despertarse con música cristiana. Son muchos los momentos que podemos aprovechar para tener este tiempo en familia, en el que aprender juntos de la Biblia y de lo que Dios quiere para nosotros. Por último y no menos importante, debemos cristianizar nuestra casa. Esto es, llenarla de cuadros, bordados, manualidades, cojines, tazas, libretas, camisetas, todo ello con versículos y citas bíblicas. Para que cumplan una doble función. Por un lado, ayudarnos a empaparnos de la palabra de Dios, de lo que supone para nosotros y de lo importante que es para nuestras vidas y lo beneficioso que es para nosotros, que muchas veces nos olvidamos. Pero por otro lado, cuando alguien de fuera venga y vengan visitas de gente no creyente, se reparen en ese cuadro y digan, uy, ¿y esto qué quiere decir? Y puedas hablar de él. Recuerdo una vez que estábamos en casa, creo que solo mi madre y yo, y vino un vendedor a vender enciclopedias o libros sobre personas famosas, de esos que van puerta a puerta. Y mi madre llevaba una camiseta que hace tiempo se había hecho en un campamento que ponía Jesús. Y detrás ponía cosas que le habían pasado a Jesús. Y le dijo el chico, esta camiseta la hicimos un grupo de amigos y yo. Y mi madre, sí, hombre, vas a hacer tú esta camiseta entre tus amigos. Y dice, sí, porque soy de la iglesia de tal lugar. Y me llamó y me dijo, Efraín, que creo que conoces a este chico. Y justo era uno de los monitores que había tenido yo en el campamento que había repartido esa camiseta. No le compramos el libro. Pero no pasa nada. Gracias a la camiseta pudimos descubrir que había más cristianos por ahí. Pasamos entonces a las promesas para el pueblo de Israel. Era que si hacían estas cosas, sus días y los días de sus hijos en la tierra prometida iban a ser largos. Si guardaban cuidadosamente los mandamientos para cumplirlos y se amaban andando en sus caminos y siguiendo a Dios, Él iba a estar con ellos. Iba a estar con ellos a la hora de conquistar la tierra prometida y el resto de los pueblos los temerían y aquella tierra que pisarían dentro de los límites que Él establecía sería suya. Lo que me lleva a pensar en dos cosas. Lo primero, el pueblo de Israel iba a poseer el territorio en el que habitaban naciones que eran más poderosas que ellos, más grandes y más poderosas que ellos. Y muchas veces en nuestro día a día nos sentimos abrumados por los problemas o las circunstancias que nos rodean. Situaciones en las que no sabemos qué va a pasar y esto nos deja intranquilos, contrariados, preocupados. Pensamos que todo es superior a nosotros. Y el desánimo acampa a sus anchas en nuestro pensamiento. Pero si guardamos las palabras de Dios en nosotros, cuando lleguen esos momentos malos, que van a llegar, notaremos su presencia a nuestro lado y ello nos dará fuerzas necesarias para hacer frente a dicha adversidad. Dios es más grande que cualquiera de los problemas que podamos tener. Y la segunda cosa que me fijé es que Dios les delimita la tierra prometida. No les va a dar ni un palmo más de lo que Él tenía establecido. Versículo 24 dice que les dará una tierra que pisen, pero solo la que se encuentre dentro del territorio que Dios ha preparado para ellos. Desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Un territorio concreto.
algo concreto, algo determinado y preciso. Lo que trayendo esta enseñanza a nosotros me hace pensar, me hace ver que en nuestro día a día muchas veces pedimos más y más y más y pedimos cosas que a veces no son las que Dios tiene preparadas para nosotros. O pedimos de una manera genérica, abierta, sin matizar ni concretar. Y es bueno, al igual que Dios les delimitó la tierra prometida, que pidamos de una manera concreta. ¿Y qué es lo mejor que podemos pedir? Aunque suene muy genérico, hacer su voluntad. Porque nuestro Dios, como hemos visto, es un Dios poderoso y sabio, es un Dios fuerte y misericordioso, y no nos va a abandonar, va a querer lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer y pedir? Que se haga su voluntad. Aunque nosotros muchas veces pensemos que queremos algo, Dios tiene lo mejor preparado para nosotros. Y pedir y hacer su voluntad es lo mejor que nos pueda ocurrir. Vamos acabando y como cierre o conclusión, versículos del 26 al 32, Moisés les advierte nuevamente al pueblo que escuche inteligentemente los mandamientos de Jehová. Como nos indicó Esteban hace 2 semanas, este escuche inteligentemente, que es la palabra shamá, quiere decir estar atento y lo que escuche, llevarlo a la práctica. Porque esto va a ser su bendición. Y que no se olviden de Dios cuando hayan pasado a la tierra prometida. Que se cuiden de cumplir los estatutos y decretos. Que se cuiden de no olvidarse de Dios una vez lleguen a la tierra que Dios les prometió. Que se cuiden de no olvidarse de Dios una vez obtengan los bienes que Dios les da. Y cuidado para nosotros también. No nos olvidemos de Dios una vez hayamos llegado a la tierra prometida. Porque, ¿qué es más importante? ¿La tierra prometida por Dios o el Dios que nos promete la tierra? La tierra se puede secar, puede cambiar, quemar, descuidar, pero Dios no se quema, no se desentiende ni se despreocupa. ¿Seguimos creyendo y creemos en Dios por las bendiciones que nos promete y nos da, por el provecho que podemos sacar? ¿O le seguimos y creemos en Él porque sabemos que es el único Dios, el único que se merece nuestro tiempo y nuestra adoración? Cuando cantamos canciones, estoy pensando en las voces que tengo que hacer, en las notas que tengo que dar, en decir bien las palabras, o estoy pensando en que estoy alabando a Dios. ¿Qué es más importante, la canción o el hecho de alabar a Dios? Me gustaría, y con esto termino, que nos fuésemos a casa con esto en la cabeza. Dios es más importante que todas las cosas que Dios nos pueda dar. El solo hecho de formar parte de su familia, de que nos acoge, nos adopte como sus hijos, es mayor que cualquier deseo, anhelo, experiencia que podamos imaginar. Por ello debemos amar a Dios y obedecerle. Porque de nada me sirve que si estoy enfermo, oremos y oremos porque yo me salve, si la voluntad de Dios es que no me cure o que me cure y al día siguiente pase un camión y me atropelle. Porque lo que verdaderamente importa es Dios. Tenemos que aprender a amar y obedecer a Dios y centrarnos en el Dios que nos promete la tierra. Señor, muchas gracias por este día, por poder estar aquí. Te pedimos perdón porque muchas veces, aún estando en temas tuyos, en reuniones tuyas, olvidamos lo verdaderamente importante que eres tú. Y ayúdanos a centrarnos y a pensar en ti, en amarte y obedecerte, Señor. Ayúdanos a que seas tú el objetivo de nuestra vida, a cumplir tu voluntad y que así sea. En el nombre de Jesús, amén.